Interamericana de Discreción Archivística, NORDA. Un importante documento que nos costó años de trabajo a todo un equipo de elaboración de la misma y que realmente muestra el avance que hemos tenido en el país en materia archivística. De manera que hoy es un día especial para todos los archiveros dominicanos. Este producto final que tenemos de todo este trabajo de todos estos años realizados en el Archivo General de la Nación. Vamos a compartir con ustedes un contenido sobre esta temática, pero antes de iniciar, les voy a pedir, por favor, los que me escuchan, que tengan su micrófono apagado. Es una de las normas de nuestra institución para estas actividades. Y si al final se requiere alguna pregunta o inquietud, pueden, los que me están escuchando por la plataforma Zoom, hacer la pregunta mediante el chat de Zoom, y también puede ser por la casilla de comentarios en Facebook, los que están en esa otra plataforma. Vamos a partir de una premisa fundamental, importante para nosotros. Se trata de la finalidad de los archivos. El objetivo final de todos los archivos y del trabajo archivístico es el acceso a la información contenida en los documentos para satisfacer la necesidad de información de los usuarios. Todo lo que hacemos los archiveros en toda parte del mundo, tratamos de satisfacer esa necesidad que tienen los usuarios de contar con la información en el momento que se requiere. Debido al crecimiento una diapositiva, por favor. Debido al crecimiento exponencial del volumen documental producido por los organismos de su gestión administrativa, así como de los fondos custodiados por los archivos históricos, se requiere de instrumentos archivísticos que faciliten la localización y consulta de los documentos. Es imposible que los usuarios interesados en la información puedan consultar todos los documentos para encontrar aquel que sea de su interés. En un organismo o entidad, la información posee una utilidad referencial y responde a una necesidad administrativa para la planeación y la toma de decisiones en el cumplimiento de sus funciones, para lo cual realiza una serie de actividades que a su vez generan diversos tipos documentales, tales como oficios, informes, memorándum, circulares, reportes de actividades, contratos, entre otros. En un archivo histórico, la demanda de información de los usuarios responde a los valores secundarios de los documentos, tales como el informativo, evidencial, testimonial, los cuales, además de garantizar derechos ciudadanos, permiten la reconstrucción del pasado. En pantalla ahí tenemos dos imágenes, a la derecha una imagen panorámica de la sede del Archivo General de la Nación, el AGN, y a la izquierda otra edificación de Archivo Regional de la región suroeste en San Juan de la Maguana, que también tiene su característica de archivo histórico de esa región, el cual tiene ya unos 5 años de funcionamiento en la ciudad de San Juan de la Maguana. En ambos casos, es decir, tanto los archivos administrativos como los históricos, es imposible que el interesado pueda examinar físicamente todos los documentos producidos y custodiados hasta encontrar aquellos que sean de su interés. Por tanto, se hace necesaria la elaboración de instrumentos archivísticos de referencia que faciliten el acceso y la consulta de los documentos mediante la representación resumida de su contenido. A tales fines, se elaboran catálogos, guías, índices e inventarios, los cuales son el resultado de la descripción archivística. Por tanto, la descripción archivística está definida como la fase de tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de información para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales. Permite localizar y explicar los documentos de archivo, su contexto de creación y el sistema que los ha producido para garantizar a investigadores, especialistas, la propia administración y a los ciudadanos en general el derecho de acceso a la información. El objetivo fundamental de la descripción archivística es hacer accesibles los fondos documentales mediante la representación del contenido de las unidades que se describen. Se aplica a diferentes niveles, desde la estructura archivística más compleja, o sea, el fondo documental, hasta la unidad documental más simple, el documento. La diversidad de archivos y formatos de los documentos, así como el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, TICs, han determinado la necesidad de la normalización de la descripción archivística a los fines de crear sistemas uniformes de información que pueda ser compartida a nivel internacional. En ese sentido, la máxima autoridad archivística mundial,
el Consejo Internacional de Archivos, por sus siglas en inglés, ICA, desde los años 80 del siglo XX, dio inicio a una serie de iniciativas para establecer criterios uniformes de descripción archivística que posibiliten la recuperación y el intercambio de información sobre materiales de archivo. A tales fines, en octubre de 1988, en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Expertos en Estándares Descriptivos, auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos. Es el primer evento que se trató en esta temática en el Consejo de Archivos para iniciar el proceso de unificar o normalizar la descripción archivística. En 1999, luego de un proceso de elaboración y consulta, mediante la Asamblea General celebrada en Estocolmo, Suecia, el Consejo aprobó la Norma Internacional General de Descripción Archivística, conocida comúnmente como ISAT-G, la cual permite la descripción de cualquier documento de archivo sin importar su volumen, tipo, soporte y formato. La misma consta de 26 elementos de información descriptiva y 7 áreas, de las cuales 6 elementos son obligatorios. Ahí tenemos imagen de la norma auspiciada por el Consejo Internacional de Archivos en 1999. A partir de entonces, las entidades archivísticas representantes de países miembros del Consejo emprendieron esfuerzos para adaptar la ISAT-G a su propia realidad. En pantalla tenemos 3 esfuerzos que han hecho diferentes países. Tenemos España, en Cataluña, Colombia y Uruguay, la norma uruguaya de descripción archivística que ese país elaboró y que también se sirvió de modelo o de consulta para elaborar la norma dominicana. En 2005, el AGN de República Dominicana inició un proceso de modernización que implicó el inventario de todos los fondos que custodia, así como la organización y descripción de los documentos más antiguos. Como resultado de estos trabajos, han sido organizados más de 40 fondos y colecciones que fueron descritos a los niveles superiores obligatorios según la ISAT-G, pero también se han descrito a los niveles de series, expedientes, documentos simples y unidades de conservación. La descripción de documentos ha producido alrededor de 50.000 registros descriptivos que están vinculados a más de 20 millones de imágenes que ustedes pueden consultar en la página web de la institución. Esos años de trabajo han acumulado una importante experiencia cuyo producto entregamos hoy a la comunidad archivística nacional e internacional, la norma dominicana de descripción archivística. Esa experiencia sirvió como base para que en 2008 el AGN se planteara la necesidad de adaptar la norma ISAT-G a los elementos que caracterizan el contexto de producción, acumulación y difusión de los documentos de las instituciones dominicanas. Tratamos desde ese año de elaborar esa norma que adaptara la ISAT-G a la realidad nacional. En 2010 se elaboró el proyecto para la elaboración de la norma y se contó con un equipo de técnicos de diferentes áreas del AGN. Se consultaron normas de otros países como España, Brasil y Uruguay. Además, se contó con la orientación de expertos en la materia de otras nacionalidades que hicieron valiosos aportes al proyecto. En 2015, el proyecto pasó a ser dirigido por la Unidad de Normalización del Departamento Sistema Nacional de Archivos e Inspectoría del Archivo General de la Nación. Se elaboró un cronograma de trabajo y se inició la elaboración del primer borrador de la norma. En 2017, un poco más tarde, la versión final de la misma fue socializada con personal de instituciones integrantes del Sistema Nacional de Archivos a los fines de conocer sus observaciones y validar su aplicación. En su momento, esas observaciones fueron en gran parte incorporadas al borrador final de la norma. Posteriormente, la norma fue conocida y aprobada por la Junta de Coordinación Técnica, órgano del Sistema Nacional de Archivos que tiene a su cargo la estandarización de los procesos archivísticos mediante resolución número 00118 de fecha 15 de agosto de 2018. La norma se encuentra redactada con un lenguaje sencillo y comprensible e ilustrada con ejemplos que representan la realidad nacional dominicana. Constituye un importante instrumento de trabajo para los archiveros dominicanos, así como prueba contundente de la madurez institucional alcanzada por el Archivo General de la Nación y de los avances experimentados en el país en materia archivística. De esta forma, luego de un largo periodo de trabajo y numerosas vicisitudes, hoy ponemos en disposición de la comunidad archivística nacional e internacional la norma dominicana de descripción archivística, NORM.
La misma está disponible en la página web de la institución desde el día de ayer. Se colocó ya en la página web de la AGN, en el apartado de servicios y en la Biblioteca Digital Dominicana, cuyo link es el que se encuentra en la pantalla. Pueden consultar a la norma en el momento que lo deseen en la página web de la institución. Este es el contenido que quería compartir con ustedes. A continuación vamos a escuchar a otra compañera de trabajo también. Se trata de la compañera Teani Villalona, que es la encargada hablando de instrumentos de referencia que son necesarios en la archivística. Ella es la encargada de la sala de atención a usuarios y también un miembro importante del equipo que elaboró la norma, de manera que a nombre de ese equipo, de ese conglomerado de técnicos de la AGN que elaboró la norma, la compañera Teani Villalona, que tratará sobre la estructura y el contenido de la misma. Teani, ¿está por ahí, Teani? Sí. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Te escuchamos, Teani. Sí. Buenos días. Muy bien, buenos días. Es un placer estar. Es un placer estar con ustedes. Entonces, el objetivo de esta intervención es compartir algunas características especiales que tiene la norma dominicana de descripción archivística. Como se mencionó anteriormente, la norma, la NORDA, es una adaptación de la norma internacional de descripción ISAT-G. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer las características? Porque es un instrumento de trabajo que los archiveros tendremos a mano. Entonces, si conocemos su estructura, los elementos de información que vamos a utilizar, se nos hará más fácil en la práctica. La norma está fundamentada, como es una adaptación, está fundamentada en las reglas de descripción multinivel que establece la norma ISAT-G. ¿Cuáles son esas reglas? Son 4 y son las que vemos en pantalla. La primera es que se debe hacer una descripción de lo general a lo particular. Información pertinente para nivel de descripción, vinculación de las descripciones y no repetición de información. Cuando usted lea y consulte la norma, se dará cuenta que en todas las reglas específicas y en los ejemplos que se ilustran, se cumplen esas reglas. En sentido general, lo que abarcan esas reglas es que antes de describir una parte de un fondo, debemos describir el todo, de lo general a lo particular. Cuando dice repetición información pertinente al nivel de descripción, se refiere que si estamos hablando de un fondo, no es necesario dar detalle de lo que es un expediente. La vinculación de la descripción es por los niveles jerárquicos y la no repetición de información es que si ya mencionamos una información en el fondo, no hay que repetirla a nivel de expediente. Entonces, en sentido general, la NORDA, como es una adaptación de la ISAT-G, cumple y respeta esas 4 reglas. Siguiente, por favor. También en la norma usted se encontrará que se definen muy claramente los niveles de descripción, los cuales son fondo, colección, subfondo, serie, subserie, unidad documental compuesta, o sea, el expediente, y unidad documental simple. En este apartado se explica muy claramente la característica de cada uno, cuándo se puede considerar uno y qué elementos de información se deben dar al momento de describir cada uno. También es importante que en el apartado de fondo y colección se explica qué tratamiento se le debe dar a las colecciones documentales, también a los grupos de fondos, así como a las agrupaciones facticias. Es muy importante porque los archiveros se encuentran siempre con esa realidad. Entonces, en la NORDA se dan detalles específicos a ese respecto. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. También en la norma se utilizan las 7 áreas y los 27 elementos de descripción definidos por la norma ISAT-G, los cuales vemos en pantalla, que son el área de identificación, área de contexto, área de contenido y estructura, área de condiciones de acceso y utilización, área de documentación asociada, áreas de notas y área de control de la descripción. De todos esos 26 elementos se establece que 6 son obligatorios para el intercambio internacional de información. ¿Cuáles son esos 6 elementos obligatorios que en cualquier descripción deben estar presentes? Bueno, el código de referencia, el título, la fecha, el nivel de descripción, el volumen y el soporte, y el nombre del productor.
Esos 6 elementos obligatorios se corresponden a las 2 primeras áreas, que son área de identificación y área de contexto. Ahora, ¿qué novedad tiene la norma en ese sentido? Bueno, que aparte de respetar y de establecer esos 6 elementos como obligatorios, tiene otros más. En la norma dominicana se establecen, aparte de los 6 elementos obligatorios, otros más, que se corresponden a las áreas de contenido y estructura y condiciones de acceso y utilización. Cuando usted la lea, usted podrá identificar cuáles son esos otros elementos que se han establecido. Dentro de cada área hay una estructura bien establecida. Dentro de cada área están identificados los elementos con un código para que se pueda identificar fácilmente a cuál corresponde. Cada elemento explica el objetivo que tiene dentro de la descripción, el objetivo, las reglas específicas y reglas generales de ese objetivo, acompañado de ejemplos que muestran cómo poner en práctica esas reglas. Eso hace que esta norma sea didáctica y sea práctica para el archivero. No solamente le dice qué hacer, sino que le muestra el cómo hacerlo, utilizando ejemplos sencillos, pero prácticos a la vez. La siguiente lámina, por favor. Otra novedad que hace muy interesante y llamativa a la norma, o sea, la norma dominicana de descripción archivística, es que incorpora también los puntos de acceso. Estos se describen como términos, conceptos, palabras clave que sirven para identificar y localizar la descripción de un documento. En otros países, durante el proceso de desarrollo de la norma, consultamos normas, pero están separadas. En el caso de la norma, se hace un solo documento, ustedes tienen todos esos elementos relacionados a la descripción. Ahora bien, ¿por qué son importantes los puntos de acceso? Porque complementan la descripción archivística. La ISAT-G nos da algunos elementos y los puntos de acceso lo complementan. Así que yo puedo localizar, combinándolo los dos, tanto los elementos que se establecen como los puntos de acceso para completar y localizar la información. Entonces, los puntos de acceso, ¿verdad? Son 4. Estos son onomásticos, de materia, geográficos e institucionales. En cada uno se define en qué consiste, cuáles son las reglas que se deben de seguir a la hora de extraer y representarlos, y los ejemplos específicos. Es muy interesante porque los ejemplos que se utilizan son ejemplos nacionales, que también va a facilitar a los archiveros a la hora cuando tengan que describir, porque ya verán ejemplos nacionales. Siguiente, por favor. Otra novedad también muy importante, que será muy útil y beneficioso también para, no tanto para los archiveros, sino para los usuarios, que es el fin, ¿verdad?, de toda descripción, facilitar la información al público. Son los instrumentos de descripción. Esos instrumentos son 4, guías, inventarios, catálogos e índices. Y todos, ¿verdad? En la norma se describen igualmente sus características, para qué se utiliza cada uno, cuándo se utiliza, y también el formato que se debe utilizar para la elaboración de cada uno. También ahí se establecen los signos de puntuación que debemos usar. Otro tercer punto novedoso es que tiene la norma, es que también establece el formato de referencia bibliográfica y cita para los documentos de archivo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todo el que hace trabajo de investigación consultando material de archivo siempre tiene la inquietud. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo cito en mi referencia? Pues la norma, en este sentido, será una gran ayuda para todo investigador que desea, ¿verdad?, representar sus fuentes de información. Ahí se explica también el formato que se debe seguir, dependiendo del tipo de documento que sea. Entonces, en sentido general, podemos ver que la norma tiene una estructura bien práctica y sencilla. ¿Qué otro aspecto tiene más la norma que la hace de mucha utilidad? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ajá. La norma contiene un glosario de términos archivísticos que también nos permiten familiarizarnos más con esta tarea, este quehacer. También contiene anexos. ¿Cuáles son esos anexos valiosos? Primero, tiene en un cuadro, le presenta todos los elementos, los que son obligatorios y opcionales, por niveles de descripción. Es decir, que si usted quiere saber cuáles son los elementos por cada nivel, de manera resumida, ese anexo le muestra gráficamente cuáles son. Otro es que tiene ejemplos completos de descripción por niveles.
¿Cómo así? Bueno, que según los elementos, cuando se van describiendo las reglas de los elementos, solamente se le muestra ese ejemplo. Pero en el anexo, usted va a ver una ficha completa de la descripción de fondo, con todos los campos que debe tener una descripción a nivel de fondo para su mayor facilidad, a nivel de serie, a nivel de expediente y también con distintos tipos documentales, es decir, con documentos textuales, fotografías, mapas audiovisuales, porque aunque todos son documentos de archivo, algunos tienen características específicas y eso es importante a la hora de representarlo en la descripción. Por eso se le colocaron ejemplos completos de diferentes tipos de documentos en diferentes niveles. Eso va a ser de mucha utilidad a la hora de hacer el trabajo. Algo más que contiene como anexo son las listas de los códigos para representar tanto la escritura como la lengua de los documentos. Y para eso está la ISO 639-1 y 639-2. Es decir, que en vez de utilizar español, se busca cuáles son las siglas que representan ese idioma. En sentido general, esa es la estructura que tiene la norma y podemos ver que es una herramienta de trabajo de fácil uso y manejo, de aplicación rápida y sencilla. Esta herramienta contribuirá a la eficiencia archivística a nivel nacional y también garantizará el acceso a la información a todos los ciudadanos, que es el objetivo principal del quehacer archivístico y sobre todo de la descripción archivística. Muchas gracias. Bien, como explicó la compañera Teane Villalona, la estructura y el contenido de la norma en forma simple y sintética, ¿verdad? En forma rápida. No sé si alguna pregunta. Karina, por favor. ¿Alguna pregunta, Karina? Buenos días, profesor Ángel. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pero motivamos a los participantes a que si tienen alguna duda, por favor, le escriban por el chat de Zoom o también en los comentarios de Facebook, así podemos responderlas. Ayer alguien, por diferentes vías, se solicitó la norma digital. Como dije al inicio del día de la actividad de hoy, desde ayer está colocada en la página web de la institución de la AGN de la República Dominicana, en el apartado de servicios, en la biblioteca digital ya está colocada la norma para todo aquel que quiera consultarla. Es de libre acceso, evidentemente, y mientras más se consulta, pues mejor para todos. Muchas gracias, Ángel. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, señor Cruz Infante. Al ser invitado a participar en esta presentación, al escucharla completa, me he llenado de alegría porque veo que ya la República Dominicana en materia archivística se puso los pantalones largos. Ya no tenemos que hacer referencia en materia de adelantos archivísticos a otras naciones. Podemos compartir experiencias, pero ya nosotros, en esta norma archivística dominicana, que será una herramienta para que los archivistas y archiveros dominicanos encuentren un nivel de aprendizaje y una capacitación didáctica que le hará muy fácil su trabajo. Pero asimismo, los investigadores, los usuarios de los servicios que ofrece el Archivo General de la Nación, leyendo esta norma, podrán aprender más y podrán sacar mejor partido a cada una de las colecciones, de los fondos que se encuentran a disposición de todos los ciudadanos. Creo que con la publicación, tanto en físico como digital, de esta norma archivística dominicana, el Archivo General de la Nación, el equipo humano que ha trabajado con mucho sacrificio y esfuerzo para tener esta herramienta disponible, le han prestado un gran servicio al desarrollo no solo de la archivística nacional, sino
de todas las ciencias, de todas las aplicaciones que hoy en día se pueden encontrar en el Archivo General de la Nación. En mi condición de miembro del patronato del Archivo General de la Nación, quiero extenderle, Ángel, mis felicitaciones a todo ese equipo que tú has podido coordinar para ofrecer estos resultados. Muchas gracias. Por sus palabras. Alguien pregunta que si se puede adquirir la norma de forma física, impresa. La tenemos. Lo que pasa es que la situación de dificultades que tenemos por la secundaria nos hace un poco difícil hacerla llegar, pero en su momento se la haremos llegar a todos impresa. Mientras tanto, ya se la repetimos, se la remitimos. A muchos de ustedes ya había de forma digital en su correo y además está disponible en la página web de la institución. Una observación más que quiero realizar, que quiero consultar con ustedes, compartir, mejor dicho. Fíjense que la norma de SAT-G, la norma del Consejo Internacional de Archivos, duró de 1988 a más de 10 años en ser elaborada y aprobada, hasta 1999. O sea que es un proceso archivístico complejo, difícil, técnico, de mucha capacidad para realizarla, se requiere. Sin embargo, también la norma dominicana, aunque también costó mucho sacrificio, ya la tenemos, es una realidad. Iniciamos en 2005, como ya se explicó en la presentación, 2008, y ya en el 2020, que es hoy, estamos poniendo la circulación. De manera que es una experiencia, una prueba de la madurez institucional que ha alcanzado el Archivo General de la Nación y la archivística en la República Dominicana. De manera que todos nos debemos felicitar. Es un material de trabajo, como dijo Teani, de los archiveros. Ahí podemos tener todos los mecanismos para poder describir los documentos a fines de facilitar la consulta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, profesor, tenemos una pregunta. Dicen, excelente, ¿cuáles son los aportes dominicanos a la archivística internacional? ¿Esta norma o la NORDA puede ser replicada o utilizada como modelo, en otros países? Bien, cada país tiene que adaptar la norma general, la ISAT-G, a su realidad nacional. ¿Qué significa? Que en cada situación propia de cada nación, de cada país, esa organización archivística, la entidad archivística que representa ese país, en este caso, el Archivo General de la Nación o en otros países, archivos nacionales, etcétera, de cada nación, pues tiene que adaptar esa realidad de la ISAT-G a su propia realidad, valga la redundancia. Por lo tanto, la nuestra también sirve de ejemplo, ¿verdad? Así como nosotros consultamos normas de otros países, ya dije en la presentación, como España, Uruguay, Brasil, Canadá, que no se mencionó, pero también la canadiense la consultamos, pues también fueron tomadas de referencia, de modelo, de insumo para la elaboración de la dominicana, que es ya una realidad, y asimismo la dominicana va a servir de insumo para otras naciones que todavía no han podido con su trabajo hacer una norma propia y adaptar la ISAT-G a cada país. De manera que sí, la dominicana es un aporte importante, no solo a la archivística nacional dominicana, sino a la de otros países que tendrán como referencia nuestra experiencia y ahí encontrarán ejemplos y modelos para tomar en cuenta en la elaboración de sus propias normas de descripción. ¿Alguna otra pregunta, Karina? Teani, ¿tú quieres decir algo? Teani, sí, sí. Adelante. También que en cuanto a lo que preguntaban, lo novedoso que tiene, sí, es que, verdad, como mencionamos anteriormente, en otros países hay varias normas que tienen que ver todas con la descripción, puntos de acceso una, la norma de descripción otra. En el caso de la NORDA, lo que se hizo en ese trabajo, ¿verdad? El AGN, preocupado en el quehacer archivístico, el trabajo que se hizo fue reunir en un solo documento, en una sola herramienta de trabajo, todas las normas que pueden ser aplicadas en la descripción, tanto con los elementos de la descripción de la norma ISAT-G como los puntos de acceso, también las citas bibliográficas, en un solo documento. Entonces, a la hora de consultar algo relativo a la descripción, tiene un solo manual. De hecho, debido a la publicación de esta actividad que estamos realizando en el día de hoy, archiveros de varios países de América Latina se han comunicado vía correo electrónico con nosotros y nos ha pedido que le enviemos la norma. O sea, hay una
realidad que se puede tomar como ejemplo, ¿verdad? Para esos países también en su trabajo archivístico. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, Karina. O no sé, otra persona que pueda. Vamos a ver. Sí. Hasta el momento, no tenemos ninguna otra pregunta. Bien, se la hemos ya enviado vía correo electrónico a muchas personas, a las demás les llegará y, como dije, repito, para los que se sintonizaron tarde la actividad, está disponible en la página web de la institución, en el apartado de servicios y dentro de ese apartado en la Biblioteca Digital Dominicana. Ahí se encuentra la norma que está libre para la consulta. Profesor, sí tenemos una pregunta por Facebook de Jocelyn Espinal. Jocelyn dice, ¿es una norma definitiva o podría estar sujeta a revisión y modificación en algún momento? Bueno, es, digamos, una norma, nada es totalmente definitivo. Con el tiempo será retomada y evaluada, pero mientras tanto es una prueba, un esfuerzo, un resultado de un trabajo de años que hemos realizado en el Archivo General de la Nación. En el futuro quizás, como todo en la vida, se podría modificar, pero por ahora es la que tenemos y es la que tenemos que utilizar en nuestro trabajo archivístico. Muy bien, profe, tenemos otra pregunta del señor Raimundo González. Dice, el AGN tiene el reto, como rectora de los archivos del país, de promover el uso de esta norma en todos los subsistemas del SNA, de la RD. ¿Se está elaborando una estrategia al respecto? Claro, la norma es aplicable, es de aplicación en todos los sistemas archivísticos dominicanos. El AGN es el órgano rector de la Archivística Nacional. Y como dije en la presentación anterior, fue validada y aprobada por el órgano competente que tiene que ver con los procesos archivísticos, que es la Junta de Coordinación Técnica, que la aprobó en el año octubre del año 2018. De manera que a partir de entonces, de ese momento, es aplicable a todo el sistema archivístico dominicano. Y como tal, tenemos entonces que emprender una labor de aplicación, de conocimiento, de validación, no, de conocimiento y de ponerla en práctica en todos los sistemas archivísticos dominicanos, tanto en las instituciones públicas como en los archivos históricos que dependen del sistema. Y evidentemente, partiendo del Archivo General de la Nación, que es el órgano rector del sistema. De manera que a todos los niveles del sistema archivístico dominicano se aplicará la norma dominicana de descripción archivística. Muy bien. Profesor, tenemos otra pregunta. Pedro Pereira, excelente aporte a la archivística dominicana. ¿Cómo trabajarían los archivos en formato digital? Es decir, para el mantenimiento a largo tiempo, tomando en cuenta los cambios tecnológicos permanentes. El micrófono, Ángel. Sí, deben, por favor. Sí. Todo tipo de documento que se genere en cualquier formato está sujeto a la aplicación de la norma dominicana de descripción archivística. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor Ángel, creo que debe responder la pregunta nuevamente porque su micrófono estaba bloqueado y solamente escuchamos el final. Ok, pues de nuevo, que la norma es aplicable a todo tipo de documento en cualquier formato y soporte, no solo el soporte de papel tradicional que utilizamos, sino también los formatos modernos, recientes, los formatos digitales. O sea que cualquier documento en cualquier soporte y formato puede ser a la aplicación de la norma dominicana de descripción archivística. Puede ser descrito en base a las normas que establece la norma. Ok, muy bien. Yanira Berroa, veo que tiene la mano levantada aquí en la aplicación de Zoom. Si tienes alguna pregunta, Yanira, puedes hacerlo en este momento. No, Karina, quiero hacer una aclaración en base a lo que Ángel, bueno, aportar algo en base a lo que Ángel estaba exponiendo ahora mismo. Con relación a los archivos centrales, que son los que realmente van a utilizar la NORDA para su descripción, la NORDA cuenta con ejemplos que avalan cada uno de esos puntos. Entonces, cuando no solo los archivos históricos, también los archivos centrales tienen su espacio dentro de la NORDA para saber cómo describir con ella, abundando un poco con relación a la respuesta de Ángel. Muy bien, buena aclaración de Yanira. Es un aporte importante, no solamente a los históricos, sino también a los archivos centrales de las instituciones.
pueden utilizar el documento para su trabajo cotidiano en términos archivísticos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Hasta el momento ya no tenemos ninguna. Raimundo, ¿tiene alguna pregunta? Raimundo, ¿tiene alguna pregunta? Veo que te levanta la mano ahí. Déjeme ver, vamos a ver si tiene alguna otra pregunta. Abre el micrófono, Raimundo. Sí, creo que lo tengo abierto. Sí, ya se escucha. Ok, dígalo. Es para decir que esto finalmente va a... Acércate un poco más al micrófono, Raimundo, acércate un poco más al micrófono. Okay. Quizá va a permitir ahora que los archivos centrales puedan remitir los documentos debidamente, correctamente descritos al archivo de la nación, lo que va a facilitar mucho más la unificación de los procesos de descripción, tanto entre archivos y los archivos que van a ser repositorios finales de esa documentación, lo que va a unificar todo el proceso desde los archivos originales hasta los archivos centrales o regionales cuando estén funcionando también. Creo que eso es un gran paso y quiero decir, bueno, felicidades a ustedes que han logrado este alcance para la archivística dominicana, porque realmente era un sueño prácticamente que acariciamos desde muy temprano, pero que finalmente tenemos un primer resultado global para todo el sistema de Nacional de Archivos. Muchísimas gracias. Muy bien, Raimundo, gracias por sus palabras. ¿Alguna otra pregunta? Ya no tenemos más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, creo que hemos cumplido con la tarea de hoy de poner en circulación la norma dominicana de descripción archivística, NORDA, importante instrumento de trabajo para los archiveros dominicanos. Así que con todo y el problema sanitario que tenemos, el Archivo de la Nación no se detiene en hacer actividades como esta. Seguiremos haciendo también otras actividades de manera virtual en las que puedan participar todos los compañeros archiveros y público en general, de manera que la enfermedad del COVID no nos detiene. No nos detiene. Muchas gracias y buenos días. Profesor, si Sí, no sí. si no se ha ido, tenemos otra pregunta. Ah, hay otra pregunta más, excúseme. Ajá, hay una pregunta más que acabamos de recibir. Dice, Adelante. para hacer citas bibliográficas, ¿la NORDA tiene su propio criterio o tomo como referencia a otros tipos de normas para citar? Teani, ¿está disponible Teani? Y vamos a ver si Teani puede ayudar. Sí, eso es un punto interesante, ¿verdad? Porque se estableció formatos para citas bibliográficas, o sea, ¿verdad? Publicaciones, libros, y para documentos de archivo, que hay una diferencia. En cuanto a los que son bibliográficos, se estableció que se puede utilizar el formato APA, pero cuando son documentos de archivo, per se, ¿verdad? Producto de una función de un sujeto productor, entonces la norma sí estableció un sistema, formato que se debe utilizar, tomando en cuenta los elementos de información obligatorios que establece la norma ISAT-G y la NORDA para la descripción. Entonces, están en el anexo y están. Es un componente de la norma que pueden consultar. Hay un formato establecido para la cita de documentos de archivo. Excelente. Ya si no tenemos ninguna otra pregunta. Nadie se queda sin responder. Ok. No, ya. Es la última pregunta que recibimos. No tenemos ninguna otra, pero vamos a esperar por lo menos un minutito más. A ver, ya que esa llegó así rápido y de imprevisto. Ya llegó de último. Sí, esa llegó así súper rápido, ya cuando nos estábamos despidiendo. Muy bien, esperemos que haya sido satisfactoria la respuesta. Ok, vamos a ver, tenemos otra pregunta, se está motivando. Adelante. ¿Tiene el Archivo General de la Nación en sus planes realizar o modificar las normas que tienen que ver con los expedientes de salud, expedientes clínicos específicos? La norma que tiene que ver con el expediente de salud. Sí, así es. Bueno, primero esas normas deben ser elaboradas. O sea, hay una norma general en el sentido de la Ley General de Archivo que plantea todo lo que debe ser gestionado, la documentación, cómo debe ser gestionada la documentación en general, pero no hay una norma específica del sector salud que debe ser elaborada exactamente. La institución pública que gestiona o que dirige ese subsistema archivístico dominicano, el Ministerio de Salud, debería entonces elaborar una norma general solamente para ese sector, que no existe. Por lo tanto, todavía no podemos decir que vamos a modificar la norma que todavía no existe.
Hay una norma general, una legislación general, de una ley de archivo general de la ley 48108, pero no hay una norma específica en particular para el sector salud en la República Dominicana. La norma solo se basa en descripción de documentos tanto históricos como los documentos que posee una institución en su archivo central. Ya para documentos de esa magnitud, entonces tiene que ver el sector salud con crear esas normas específicas para ese tipo de expedientes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya hasta el momento no, creo que ya sí podemos despedirnos. Bueno, pues agradecido de su participación y escuchar esta actividad del Archivo General de la Nación. Como dije al inicio, un día importante para los archiveros dominicanos. Yo diría que nos pusimos los pantalones largos ya, somos adultos en términos archivísticos. Muchos países todavía no tienen la norma, que quizás tienen una tradición más larga nuestra en términos archivísticos. Sin embargo, ya Dominicana tiene la suya, que inclusive, como dije, va a ser tomada como ejemplo para otros países elaborar la propia. De manera que nos felicitamos todos, los compañeros de la AGN, los demás archiveros de las instituciones que nos acompañan. Y nada, estamos de fiesta hoy en la archivística dominicana. Ya sabremos llegar a cada uno en forma impresa en su momento. Muchas gracias y buenos días.